Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de su programa Café Filosófico. Esta en realidad es la última edición que por motivos personales y cósmicos he decidido terminar con este experimento radiofónico que me ha producido mucha satisfacción hasta ahora, pero que me parece que ha llegado a su fin. Bueno, antes de continuar con el tema del programa, me gustaría agradecer al equipo de Radio Numancia que estuvo detrás de la cabina, siempre presto, siempre con la disposición de hacer que esto se llevara a cabo, y también a los que nos dieron la oportunidad de estar acá, a Frauke y a Jesús. Ha sido una experiencia gratificante. A mí me ha servido muchísimo como persona poder ver mis muletillas, poder verme ahí haciendo errores enfrente de un monitor, y pues me ha gustado muchísimo. No tengo más que agregar al respecto. Este programa decidí dedicárselo a la muerte, aparte de haciendo esta analogía burlesca con que habrá de morir el programa, que no quiere decir que no vaya a resucitar luego, pero esta es una de esas pausas indefinidas que se le dan a las cosas. Entonces decidí dedicárselo a la muerte, y sin ser demasiado exhaustivo, libresco. Esa es una excusa que siempre dicen los filósofos para excusar su falta de erudición. No pretendo hacer un estudio exhaustivo de la muerte, pero además lo digo también porque me gustaría hablar desde la experiencia personal de este pensamiento de la muerte, y en específico, para delimitar el tema, me gustaría hablar de la experiencia psíquica o la experiencia afectiva de pensar la muerte, tomando como punto de partida que la muerte no es una experiencia como tal, o no es una experiencia como las que tenemos en el mundo, ¿no? Nadie puede decir, ya me morí. Si te mueres y revives, no encajaría dentro del concepto de la muerte, porque la muerte es un absoluto, es no regresar jamás, aunque sea que te vayas a otro lugar o que te extingas para siempre de la faz de la tierra. Lo que implica es que no hay un retorno, es la última de las posibilidades, como diría Heidegger. Entonces vamos a ver hoy una serie de filósofos, de pensadores que han dicho acerca de este problema, y algunas de sus terapias en el caso de los epicureístas, o también algunas de las potencialidades de este pensar la muerte, cómo nos puede robustecer o recalcitrar la existencia, reflexionar sobre nuestra propia finitud. Bien, pues me gustaría empezar platicando mi experiencia personal con el pensamiento acerca de la muerte, porque, a pesar de que este es un monólogo tiránico, me parece que es importante porque en mi caso fue una puerta de entrada hacia la filosofía. La experiencia personal que quiero contar se remonta cuando tenía 14 años, era un día como cualquier otro, un martes a lo mejor, y estaba en mi casa haciendo las cosas cotidianas, las labores domésticas. Recuerdo que mi madre estaba lavando, y en ese momento parece como si un pensamiento llegara a mí, pero de ningún lugar, como sin razón aparente. No era el resultado de un silogismo o de la concatenación de otras interrogaciones, sino que de repente me cayó como de rayo la idea de que un día ya no iba a existir, y me cayó como un balde de agua fría, porque me acuerdo sentir la angustia o la desesperación de decir, ¿qué va a pasar cuando yo ya no exista? O sea, ¿qué va a pasar cuando mi existencia llegue a su fin? Naturalmente que en ese momento me lo imaginaba en la vejez, pero aún así me atormentaba el hecho de ya no poder volver a tener experiencias. Imaginaba que tal vez había estado durante mucho tiempo escondido, oculto o dormido. Me refiero a todo el tiempo que pasó antes de que hubiese nacido, y de repente iba a regresar a esa oscuridad, a ese abismo insondable, donde no hay conciencia y donde no se tienen experiencias, y la idea me atormentó muchísimo. Y me persiguió durante muchos años. Yo creo que no me ha dejado de perseguir en realidad. Y se convirtió en una especie de constante en mi vida. Ese pensamiento llegaba y llegaba y llegaba. Una de las motivaciones principales por las que decidí estudiar filosofía fue precisamente para encontrar una respuesta. En ese entonces estaba buscando respuestas. Pensaba que si encontraba la verdad iba como a salir de ese trance o de ese encadenamiento en el que me tenía la idea de la muerte, porque de verdad era despertarme en la noche y pensar en que me iba a morir y tener una angustia terrible y no poder continuar en la existencia. A lo largo de este recorrido filosófico he ido encontrando varias cosas muy interesantes que por supuesto que son puentes o ayudas para
pues para aliviar esta clase de tormentos que representa pensar en la finitud. Me parece que a lo más que he llegado en este sentido es a utilizar el pensamiento de la muerte como una especie de acicate para vivir mejor, como un impulso, como un incentivo para tratar la vida con más cuidado, porque definitivamente que la muerte es un evento, es un hecho que colora definitivamente nuestros actos, ¿no? Cuando tus problemas te están pesando demasiado o sientes que te hundes en un vaso de agua, a la luz de la muerte todo lo demás se desvanece. Cualquier tortura no se compara con la idea de la finitud, al menos desde mi perspectiva. Entonces llegué buscando estas respuestas y bueno, encontré muchísimas cosas. Antes de dar el recorrido filosófico por la muerte, me gustaría como bordear esta pregunta, porque parece que, como dice Heidegger, estamos ya todos en una especie de estado de eyectos a un mundo en el que todas las cosas ya han sido pensadas por nosotros. Entonces, cuando reflexionamos acerca de la muerte, ya tenemos respuestas preconcebidas allá afuera a las que nos podemos agarrar. Yo creo que de verdad es muy difícil tomar verdadera conciencia y consideración de lo que significa dejar de existir. Porque de repente, si somos ateos, por ejemplo, decimos, bueno, si la muerte es la simple aniquilación y no pasa nada, ¿no? Y nos quedamos muy a gusto. Sin embargo, ya quisiera verme a mí mismo después de decir eso, tener una experiencia cercana a la muerte. A ver si me quedo tan a gusto diciendo, bueno, pues antes de que yo naciera había una infinitud vasta de oscuridad en la que yo no existía y no estaba ocurriendo nada. Y después de que yo muera, pues voy a regresar a esa infinitud vasta y no pasa nada porque más bien soy una irrupción en la historia de la fatalidad universal. Sin embargo, estamos tan enamorados de la existencia que puede llegar a ser un verdadero tormento, pero como no lo hemos experimentado, vamos y agarramos una respuesta. Otra respuesta clásica me parece que es la respuesta consolatoria, de decir, bueno, pues es que esta vida es un tránsito para otra cosa, ya sea que creas que vas a reencarnar, transmutar, transmigrar, o que tu alma se va a ir a otro lugar, o que hay una vida después de la muerte, o que hay algo después de la muerte. Estas respuestas suelen tener ese sentido como consolatorio, como decir, ya, tranquilo, duerme por las noches, vuelve a la cama que todo va a estar bien. Incluso algunas religiones se aprovechan de esta idea, digamos, para despreciar lo que está ocurriendo acá, ¿no? Para decir, ok, esta vida es un valle de lágrimas, es un tránsito, es un tormento soportable, necesario, o que se requiere para después tener un privilegio o para después satisfacer estos males, esta libertad de lo que significa tener un cuerpo y sufrirle y batallarle y tener hambre y tener frío y tener enfermedades. Bueno, se va a aliviar cuando se termine esta existencia corpórea. Qué difícil es saber si todas estas hipótesis tienen alguna especie de punto de apoyo, o si es posible, son susceptibles de ser demostradas, quién sabe. Lo que yo creo primero es que antes de empezar a preguntar por la muerte, tenemos que, tomándonos en serio la pregunta, tenemos que preguntarnos si sabemos siquiera en qué consiste la vida. Hay una excesiva romantización en la filosofía. Se dice que la filosofía no se contenta con las respuestas, que lo que le interesa a la filosofía son ante todo las preguntas. Pero en la experiencia parece que hay muchos filósofos, y me refiero a filósofos consagrados, que sí están buscando respuestas y que dicen, no, esto es lo que supone existir, esto es lo que supone no existir, esta es la gran explicación que va a dar al traste con todos los malentendidos acerca de en qué consiste la existencia. Bueno, hay unas respuestas clásicas, pero creo que para empezar a preguntarse qué es la muerte, primero tienes que hacer una especie de poner entre paréntesis esta existencia que ya das por sentada, poner entre paréntesis tus obligaciones morales, tus obligaciones éticas, laborales y todas esas instituciones a través de las cuales vives y que te parecen perfectamente normales en este mundo aislado de otros mundos, en este mundo en el que la medida de todas las cosas es la humanidad. Bueno, hacer a un lado todas esas cosas que damos por sentado y decir ¿en qué consiste la existencia? ¿Qué es lo que supone vivir? Y una pregunta más complicada sería, al menos desde mi perspectiva, ¿en qué consiste vivir como humano? Bueno, pues hay una respuesta clásica a esta pregunta por la vida. Aristóteles pensaba que la entidad viva, o
Si cualquier cosa que esté viva, está viva porque se puede mover a sí misma. Incluso creía que los astros estaban vivos. En ese sentido, todo lo vivo se reduciría a eso que se puede autoproducir, a eso que puede generar una especie de movimiento instantáneo a través de sí mismo y no a través de otra cosa que le empuje, ¿no? Yo sé que este teléfono no está vivo porque yo soy el que lo muevo. Si un día por la mañana me despertara y lo viera caminando por mi habitación, diría, el teléfono está vivo, ¿no? Entonces es un principio sencillo quizá para entender en qué consiste la existencia, pero ante todo la vida es una actividad y le corresponde pues al menos moverse. Para Aristóteles el movimiento significa muchas cosas más que la mera traslación de un lugar a otro como para nuestro concepto limitado del movimiento. Para Aristóteles moverse también significa desarrollarse, también significa pasar de ser semilla a ser árbol, también significa decaer, también significa derrumbarse. Una planta se está moviendo en el sentido en el que pues se está cambiando, se está destruyendo, se está descomponiendo. Entonces el concepto de movimiento es mucho más abarcante, pero en última instancia estar vivo quiere decir estar haciendo algo, estarse moviendo de alguna forma, estarse transformando incluso. Entonces esto sería una primera respuesta para entrarle a la reflexión. Entonces, ¿qué será la muerte si nos basamos en esto? Pues no será más que la simple aniquilación, dejar de moverte, ¿no? Si tienes algo que te anima, por eso le llamamos alma al alma, que ahora le decimos mente porque queremos secularizar todo, pero si hay algo que nos anima, pues es esa alma y todos tienen un alma y todo está animado y eso es lo que supone vivir. Morir significaría entonces perder esa animación. Sustraerse de la capacidad de moverse o de desarrollarse o de transformarse. Sin embargo, empezar a preguntar cosas que están relacionadas más con la calidad o con el color o con la calidad de lo que supone existir como un humano, aquí la cosa se pone un poco más difícil. Me gusta mucho preguntarme, por ejemplo, ¿qué es la conciencia y dónde se encuentra? Cuando observas un objeto, cuando lo observas con atención, casi siempre estás presuponiendo al observador. Pero ¿quién es ese que observa? ¿Qué es eso a lo que llamo yo? ¿Qué clase de entidad de las que pueblan el mundo es la conciencia? Podemos, sin ser muy eruditos, empezar a trazar una especie de taxonomía, una clasificación jerárquica de las cosas y de cómo están clasificadas las cosas. Podemos decir, bueno, hay cosas en el mundo, hay cosas materiales, ¿no? Hay sillas, hay mesas, hay perros, hay gatos. Hay cosas inmateriales también. Hay instituciones, hay leyes. No sabemos qué calidad o qué clase de existencia guarden esas cosas inmateriales como para decir que existan, porque generalmente nos referimos a lo existente como lo material. Pero la conciencia, ¿dónde la vamos a poner? No se parece a un enunciado, no se parece a ninguna de las otras cosas que pueblan el mundo. Solemos pensar que tiene espacio, ¿no? Que está localizada geográficamente en alguna parte de nosotros. Por ejemplo, jamás decimos esta mano que soy yo. Decimos esta que es mi mano, o este que es mi pie, o esto que son mis ojos. Pero al hablar así parece que estamos obviando que hay una especie de entidad adentro de nosotros, o flotando quién sabe dónde, a la que le pertenecen estas cosas que me constituyen a mí. Quizás sería más correcto decir yo soy el cuerpo. No soy nada más que el cuerpo, pero sin ir tan lejos, al menos es difícil ya de apresar esto que supone el existir humano, que es, ante todo, desde mi perspectiva, vida psíquica. Lo que nos distinguiría de otros animales es esta vida psíquica, es este fenómeno de la atención, esta forma que tenemos de apercibirnos y de ser nosotros mismos y de decir yo. Los pájaros se mueven en bandadas, los peces en bancos, y no me los imagino diciendo, yo que soy especial y hermoso, soy la oveja negra. Esta calidad de tener ego o de tener un yo parece que es lo constitutivo de la existencia humana, y en ese sentido es muy difícil entender en qué consiste. Y parece que el problema de la muerte empieza aquí, porque todas las promesas de vida ultraterrena están fundamentadas en que cuando morimos solo muere el cuerpo, pero esa alma que tiene una cualidad especial, diferente a las otras cosas que pueblan el universo, no puede quedarse simplemente ahí, o tiene que responder a leyes distintas a las de la naturaleza humana, a las de la naturaleza corpórea. Decimos, por ejemplo, claro, no puedes negar que el cuerpo se descompone, y eso es lo que ves cuando alguien muere. Lo que se ve es que el cuerpo se descompone. No sabemos qué pasa con el alma, ¿no?
No sabemos qué pasa con la conciencia, no sabemos qué pasa con la mente, o como quieras llamarle. Lo que sí sabemos es que el cuerpo se lo comen los gusanos. Y aquí empiezan las especulaciones, y sobre este terreno solo se puede aventurar hipótesis y decir, bueno, igual y nos vamos a otro lugar, igual y nos disolvemos en la nada, igual y nos unimos a una gran conciencia universal. Quién sabe, pero aquí empiezan todas estas cosas. Podemos preguntarnos incluso, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está esa conciencia a la que yo llamo yo? Naturalmente, cuando nos referimos a nosotros, pensamos en el cerebro, ¿no? Y es muy común imaginarnos como esa cualidad o propiedad emergente del cerebro. Nosotros somos esa conexión neuronal, o esa energía, o esa química cerebral, y todo lo que llamamos yo y todo lo que llamamos mis anhelos está localizado acá. Pero cuando hablamos un poco más fenoménicamente, decimos, a ver, tú dime en tu propia experiencia dónde te sientes ubicado. Yo, por ejemplo, pienso que yo existo de la cintura para arriba, ¿no? Como si mi conciencia o mi calidad psíquica estuviera acá. Otros se pueden identificar más en el corazón, y esto da lugar a muchas metáforas. Otros en el estómago, otros en su rango de visión. Fenoménicamente estamos en todo el cuerpo, ¿no es cierto? Estamos habitando en la yema de nuestros dedos, en la punta de nuestros pies. No pareciera como si estuviéramos circunscritos a esta parte, aunque los que podemos ver lo referimos todo a nuestro campo de visión, y esa es nuestra forma de entender el mundo. Pero si no tuviéramos capacidad de equilibrio, tal vez diríamos otra cosa. Entonces es muy confuso, y también me pongo a pensar si en realidad esta habitación psíquica no extiende las barreras del cuerpo. Yo naturalmente no me siento nada más en el cuerpo. Soy también el espacio que me rodea. Soy también mi campo de visión. No nada más tengo sensación psíquica de lo que está dentro, sino que tengo la experiencia de percibir algo afuera. En suma, decir que estar vivo como humano y estar vivo como conciencia humana es como blasfemar del universo. Es como decir, yo soy una entidad distinta a las entidades que pueblan el mundo. Yo soy un ente. Como decía Niklas Luhmann, un sociólogo alemán, las entidades en el mundo no están ónticamente dadas. Quiere decir que no existe el 1, ni el 2, ni el 3 en el mundo. Quiere decir que no hay 3 árboles o 4 nopales. Nosotros somos los que decimos 1, 2, 3 y 4, y empezamos a distinguir dónde empieza un hecho y dónde termina otro. Vemos, por ejemplo, una cactácea en un desierto. A la cactácea le sale una extremidad, y a esa extremidad le empiezan a surgir extremidades, llámese un nopal. Cuando a esa extremidad le han surgido un número bastante grande de extremidades, decimos, esa ya es otra cactácea. Somos nosotros quien pone la distinción. Se habla mucho, por ejemplo, de los bosques, si realmente son 300 árboles o si es una sola unidad que se interconecta y se comunica por medio de las raíces, aportándose nutrientes o aportándose alertas incluso de ciertas plagas. No parece que los árboles digan yo soy un árbol y estoy aquí existiendo como árbol. Parece que no existen las unidades en el mundo, pero la conciencia tiene la capacidad de decir yo soy distinto de lo que me rodea, yo soy diferente de las entidades que pueblan el universo. Y en ese sentido estamos diciendo algo bastante arriesgado, que es, el universo termina aquí y recorre todos los límites de mi circunferencia corpórea. O sea, yo no soy universo, yo soy una cosa distinta. Yo soy distinto al universo, y eso, wow, supone casi como pensar que somos dioses, ¿no? Que somos divinidades ahí flotando, distintas a todas las demás cosas que pueblan el mundo. Y en ese sentido, vuelvo a la romantización de la filosofía, como el preguntarse, estas preguntas deberían de tener que minar nuestra vida y de hacernos explotar, de sembrarse como dinamita en nuestro cerebro y decir, ¿vas a vivir igual después de reflexionar en serio acerca de en qué consiste vivir y qué es lo que supone morir? A mí me parece que no. Y ahora, más adelante voy a tratar de volver a preguntar esto, pero me interesa primero sembrarlo como una semilla peligrosa. ¿Qué pasaría si realmente nos diéramos cuenta de lo que supone estar vivo? ¿Qué pasaría si realmente nos pusiéramos a dudar de esta materialidad y de esta sustancia psíquica y de todas las cosas que damos por sentada? Seguramente no nos quedaríamos igual. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar una canción de una banda local. Bueno, tal vez en un momento vamos a escuchar una canción de una banda local muy buena que se llama Filulas Jazz.
La canción se llama Australopithecus y bueno, espero que la disfruten muchísimo. Regresamos para seguir platicando qué es lo que supone vivir y en qué consiste la muerte según algunos filósofos.
Buenas tardes, bienvenidos otra vez a su programa Café Filosófico. Acabamos de escuchar a Filulas Jus, la canción Australopithecus. Espero que la hayan disfrutado. Estamos cerrando este ciclo de programas en torno a la vida y la filosofía, que es el tema al que se ha circunscrito o sobre el que ha girado estos cafés filosóficos. El tema, el único del que podría decir que es mi competencia, y aún así muy escasamente. Y estamos dedicándoselo al problema de la muerte. Aventurábamos algunas interrogaciones que pueden parecer muy naturales y tratábamos de ir un poco más allá en la interrogación sobre lo que supone estar vivo y por ende lo que supone morir. Ahora me gustaría revisar algunas de las ideas que algunos filósofos han esbozado acerca de la muerte y qué lugar constituye en sus filosofías. Quisiera empezar por Sócrates porque es un excelente lugar por donde empezar y porque siempre estoy moliendo con lo mismo, con el viejo Sócrates y sus ideas. En la Apología, Sócrates deja ver bastante claro que no le teme a la muerte, que no está aterrorizado por lo que vaya a pasar después de que muera, incluso a costa de su propia actividad. Le dice: ¿no te da vergüenza, Sócrates, dedicarte a algo que te va a condenar a morir? Es decir, a examinar a los otros, a interrogar a los otros, cargo que le valdrá la acusación de corromper a la juventud, por ejemplo. Y Sócrates dice: no, para nada. Porque el que teme a la muerte es alguien que cree ser sabio sin serlo. Esta reflexión es muy interesante. Sócrates dice: los que le tienen miedo a morir son personas que creen ser sabios sin serlo, porque es que creen que ya saben qué es lo que va a pasar después de que mueran. O sea, creen ser lo suficientemente sabios como para saber que después de morir va a haber o un castigo o una aniquilación absoluta. Sócrates, como en muchas otras cuestiones, se pone al margen, se para una raya atrás de la interrogación sobre la muerte y dice: yo no sé qué sea eso de la muerte. Entraría dentro de esta gran esfera de cosas ante las que Sócrates se cruzaría de hombros y tendría que decir: yo solo sé que no sé nada. Sin embargo, juega con las dos hipótesis casi al final de la Apología, que es donde se retrata su defensa ante el jurado que lo condena. Juega con dos hipótesis acerca de qué supondría morir y qué supondría la consecuencia de cada una de esas dos hipótesis en su existencia. Dice Sócrates, después de decir que es sabio sin serlo, que se cree ser sabio sin serlo el que teme la muerte, que la muerte puede ser dos cosas. Lo primero es que efectivamente sea esto que nos han contado, que después de morir uno va al Hades, en nuestro contexto al cielo, y tiene que rendir tributo a los dioses o a Dios en nuestro contexto acerca de cómo llevó a cabo su existencia. Si efectivamente, dice Sócrates, cuando muera me voy a encontrar con los dioses y rendirles cuentas de cómo he vivido, estoy completamente tranquilo, porque toda la vida me he comportado bien. En otro lugar también dice que toda la vida ha preparado su defensa ante el juicio y que no necesita una defensa, precisamente porque a Sócrates lo que le concierne es la vida. Está diciendo: yo no sé si cuando me muera vaya a rendirle culto a los dioses o rendirle cuentas más bien a los dioses. Lo que sí sé es que me he comportado bien, y si ese es el caso, van a estar satisfechos con la justicia con la que me he conducido, con la magnanimidad con la que he tratado a los otros hombres. Puede ser también, dice Sócrates, que la muerte sea la aniquilación absoluta, que sea esto que nos atemoriza más, que es pues morir para siempre, morir como conciencia psíquica y sin posibilidad de retornar. En ese sentido, hace un símil maravilloso para pensar la muerte como una aniquilación psíquica. Dice: si la muerte es la aniquilación, entonces sería como una de esas noches en las que no soñamos. Y ahora piensen cómo se sienten esas noches en las que nos vamos a la cama cansados, nos vamos a la cama con la intención de dormir, nos dormimos y nos sumimos en un profundo sueño y despertamos al día siguiente y es como si hubiese pasado un instante porque no hemos soñado nada. No hay un contenido en nuestras representaciones mentales durante el sueño, no hay esta distracción onírica o fílmica que se nos aparece cuando nos vamos a la cama y despertamos y es como si no hubiese pasado el tiempo. Dice Sócrates: esta experiencia de acostarte y dormir pero no soñar se parecería mucho entonces a eso que pensamos a la muerte, a eso que pensamos cuando pensamos a la muerte como aniquilación. Sería como quitarle de contenido a la totalidad de la existencia y decir: bueno, no pasaría nada porque sería la más apacible de todas las noches. Si morir es ser aniquilado, es entonces una especie de descanso eterno, es un descanso de todos los lastres que tenemos que arrastrar como sujetos, como entidades vivas, de todas esas cargas que representan tener un nombre y tener que rendirle cuentas a otras personas y tener que trabajar y tener que perseguir tus sueños y tener que
etcétera. Sería una especie de descanso la existencia. En cualquiera de los dos casos, dice Sócrates, yo estoy cubierto y tranquilo, porque para empezar no sé lo que sea la muerte, y no la voy a huir como si fuera el mayor de los males, sin pensar incluso, si a lo mejor es el mejor de los bienes, a lo mejor la vida es una especie de sueño tormentoso, y despertar es despertar a una vida mejor. Pero Sócrates no se adelanta y dice, al menos en la Apología, parece que en el Fedón ya va a empezar a aventurar otras cosas, pero en la Apología dice, yo no sé, y cualquiera de las dos me tiene sin cuidado, a mí lo que me concierne es la vida. Hay dos cosas que dice Sócrates que sí sabe. Dice Sócrates, yo lo que sí sé es que es malo cometer injusticia y desobedecer al que es mejor. Pero sobre las otras cosas que no le conciernen a la vida y que no le conciernen a la voluntad, no puede tomar partido, porque básicamente por eso, porque no le conciernen y porque no tienen por qué perturbarlo. Este es Sócrates con su reflexión sobre la muerte, y a mí me parece que nos deja con con esta cuota de decir, sí, preocúpate por la vida. De todas formas, la muerte la tienes ahí, y quién sabe qué es lo que vaya a ocurrir, pero si te estás embotando y si estás sacrificando esta experiencia humana, que por lo que se ve es irrepetible, no conozco una religión que prometa regresar como humano, o regresar a tu vida que ya tienes, o regresar el tiempo. Parece que aunque haya una promesa de vida transmundana, esto que te está ocurriendo en serio no se va a repetir, y quizá no se repita nunca en la historia de la fatalidad universal. Bueno, es una exigencia bastante grande para que lo tomes en tus manos, para que hagas lo que tú quieras con ello, pero que lo hagas de manera consciente, que no te dejes arrastrar por el temor a estar vivo y por el temor a morir, ni te andes con tormentos propios de la existencia cotidiana, sino que despiertes a una vida genuina, a una vida en la que seas libre y en la que te puedas pasar un buen rato al menos, ¿no? Si ya estás acá en la existencia humana, si ya tienes la experiencia de ser un humano, disfrútalo, por favor. Esto es mi interpretación, obviamente sacada de los pelos y de la manga de esto que decía Sócrates, pero me lo sugiere bastante como una reflexión acerca de no qué es lo que supone morir, sino cómo ese pensamiento de lo que supone morir recalcitra y robustece mi experiencia como una entidad viva. Luego están los atomistas. Me gustaría hablar en especial de Epicuro, quien le dedicó parte de su terapia de las pasiones a ese temor a la muerte. Epicuro piensa que los hombres somos infelices por el temor y por el deseo ilimitado y vano. En su propio contexto identifica dos temores como clásicos. Hay dos temores que nos impiden vivir una vida genuina, que nos impiden disfrutar del placer, que nos impiden experimentar el placer de estar vivo. El gozo de vivir, el contento de vivir está menguado por el temor, primero a las divinidades, y esto muy en el contexto de Epicuro, pero luego por el temor a la muerte. Hay un texto bastante interesante y bastante estimulante para pensar a Epicuro, no solo para leerlo, no solo para hacer erudición de lo que decía Epicuro, que es del filósofo español Emilio Lledó. El texto se llama El epicureísmo. En este texto Emilio Lledó nos dice que el temor que podemos llegar a tener a los dioses, incluso en la época de Epicuro, es nada comparado con el temor que podamos temer a la muerte. Por supuesto que hay gente que a mí me han dicho, por ejemplo, yo no le temo a la muerte, yo lo que le temo es a la muerte de mis seres queridos. Quién sabe, habría que verlo. Yo insisto, habría que verte cerca de esa experiencia. Es muy fácil hablar, es muy fácil conjeturar y es muy fácil tomar partida o tomar postura en cuestiones tan difíciles como esta, pero hay que aprender a distinguir cuando estamos nada más tomando un pensamiento que está allá afuera y apropiándolo y decir, yo soy de esos que no le tienen miedo a la muerte, o reconocer que a lo mejor no lo hemos pensado con seriedad o no nos hemos enfrentado a una situación que nos ponga de cara a esa realidad inminente. Epicuro adelanta como diagnóstico cultural que es un miedo común, es un miedo bien repartido ese del temor a la muerte, y que para vivir en la libertad y para vivir en el genuino gozo habría que extirparlo de nuestro espíritu. Emilio Lledó, este filósofo que les platicaba, nos recuerda que Epicuro dice que la muerte, ante la muerte no tenemos salvaguarda. Ante las otras cosas nos podemos procurar seguridad, ¿no? Si no tenemos dinero, nos procuramos el dinero. Si no tenemos salud, buscamos medios para curarnos. Pero frente a la muerte, todos habitamos una ciudad sin murallas. Estamos perfectamente desprotegidos. Nos ataca por todos lados. Cuando nos ponemos en serio a masticar estas promesas de vida ultraterrena, puede que sintamos una especie de vacío y decir, wow, lo más normal sería que nos extinguiéramos igual que las otras cosas, porque no tengo una experiencia de mundo que me refiera a que después de morir vaya a tener una especie de recompensa o una especie de vida distinta a la que estoy viviendo ahora.
Dice Lledó, la muerte sí que colora definitivamente todos nuestros actos. Todo pierde solemnidad a la luz de la muerte, o todo se puede volver de colores a la luz de la muerte. Quizá esta sería otra de las consecuencias interesantes e importantes a la hora de pensar nuestra propia finitud. ¿Qué pasaría si me doy cuenta de que me voy a morir? ¿No viviría de manera más genuina? ¿No viviría de manera más libre? ¿No viviría de manera más expresiva, más alegre, más agradecida, con menos reproches hacia las cosas que no dependen de mí? Quién sabe, definitivamente puede que tenga efectos diferentes en la calidad o capacidad psíquica del que lo piense, pero esta es una de las posibilidades interesantes. Epicuro es un atomista y tiene una postura particular en referencia a qué es lo que pasa cuando morimos. Dice Epicuro, el cuerpo está constituido de átomos y no es más que una agrupación momentánea de átomos, es un enjambre de moléculas puestas de acuerdo de una forma provisional, como dice un cantautor chileno. Somos estos átomos en conjunto, digamos, estamos sostenidos por quién sabe qué, por un momento determinado y cortísimo de tiempo, que es una vida humana. En ese sentido, lo que le vaya a pasar a nuestro cuerpo está bastante claro. Cuando muramos, nuestros átomos se van a disgregar y se van a convertir en otra cosa y ya está. Nuestra mano va a terminar siendo la pata de un elefante quizá, o las moléculas de nuestro pie van a estar en la punta de un árbol. Quién sabe, el punto es que los átomos son indestructibles, y esto ya es algo que habían dicho los atomistas Leucipo y Demócrito, los grandes creadores o inventores de este primer esbozo de teoría atómica o atomística de la constitución de la realidad. Y bueno, en suma, eso es lo que nos pasaría cuando muramos. Nuestro cuerpo se va a descomponer y se va a transformar en otra cosa. ¿Qué le pasa, sin embargo, al alma? Epicuro cree, como buen atomista, llevando hasta las últimas consecuencias este pensamiento, que el alma humana, la psique, la mente o como le quieras llamar, está constituida también de átomos, pero de átomos más sutiles que los del cuerpo. No son átomos duros, digamos, no son átomos que se pueden tocar, sino que es otra constitución, y respondería a leyes quizá diferentes, pero en última instancia los átomos del alma también se van a disgregar. Esto es lo que pasa cuando morimos para un atomista: disgregación o transformación en otra cosa. No necesariamente que nuestra calidad psíquica, que nuestro yo vaya a trasladarse a otro lugar, o que su integridad o su memoria se vaya a perpetuar después de la existencia. Si tememos a la muerte, dice Emilio Lledó, es porque la consideramos como el más espantoso de los males. Y Lledó lo concede, dice, ok, te concedo que la muerte es el más espantoso de los males, pero si es el más espantoso de los males, quizá lo es porque lo es frente a la vida, que es el más grande de los bienes. Entonces es una oportunidad para volver a ver la vida con otros ojos. Si la muerte es el más espantoso de los males, la vida tiene que ser el mejor de los bienes, incluso en las circunstancias en las que no lo parece. La vida, según los epicureístas, es la posibilidad de experimentar el gozo. Es una posibilidad siempre latente de tener momentos de placer, pero no los placeres embotados de los voluptuosos, sino los placeres moderados de los epicúreos, de los que conocen o saben que el verdadero placer viene después de un régimen estricto de limitación al que ese pequeño placer le da una tregua. Vienen después de reconocer cuáles son nuestras necesidades naturales y necesarias, y después sobrepasarlas y tener un instante de gozo, o cuando podemos gozar por el simple hecho de estar vivos. Eso es el verdadero placer. Más espantoso sería que hubiera más muerte detrás de la muerte, dice Lledó. Si es el peor de los males, peor sería que hubiera algo más. Entonces realmente no está tan mal, porque detrás de la muerte no hay nada más. Y aquí es donde empieza la terapia epicúrea acerca del temor a la muerte. Dice Epicuro en su Cuarta Meneceo: la muerte no es nada para nosotros, porque nosotros somos pura sensación, y la muerte es privación del sentido o de la sensación. Para Epicuro, la muerte significa esa última de las posibilidades, a lo Heidegger, esa posibilidad de ya no ser más, ese cese de toda experiencia humana, ese cese de toda sensación. No hay sensación después de la muerte para Epicuro. Y eso quiere decir que pase lo que pase con el alma humana, se disgregue, se transforme en otra cosa o se disperse, no hay posibilidad de volver a tener una sensación, porque la sensación está atada al cuerpo. Todo lo que sentimos o experimentamos, lo experimentamos a través de alguno de nuestros sentidos, y la muerte es privación de los sentidos. En ese sentido es aniquilación, pero dice Epicuro, ojo, aquí está la clave para liberarnos de ese lastre que es el temor a la muerte. Cuando la muerte está, nosotros ya no estamos, y cuando nosotros no estamos, la muerte no está todavía, no se ha hecho presente. Entonces no tiene por qué angustiarnos, porque cuando llegue nosotros ni lo vamos a sentir.
no vamos a tener nunca la experiencia de la muerte. Tememos que nuestro ego se aniquile, pero no va a haber un ego que esté ahí atorado y temiendo por su propia integridad y que diga, ahora estoy muerto, desgraciado de mí. Morir es aniquilarse a sí mismo y en ese sentido no hay nada que temer. Entonces, dice Epicuro, el sabio ni rehúsa la vida ni teme el no vivir. O sea, agradece la posibilidad de estar vivo y ve esta posibilidad como una posibilidad para experimentar el gozo y no se atormenta por algo que naturalmente ha de pasar y que cuando pase él no va a estar. No vamos a estar ahí para sufrir la muerte. Va a ser una especie de tránsito hacia la nada, si se quiere, desde el punto de vista epicúreo, pero en última instancia nosotros no vamos a tener que sufrir a esa muerte. Lo que se sufre es la existencia, porque el sufrimiento es una sensación corpórea. La muerte es cese de todo sentir. Esto tendría que tener un efecto terapéutico en nosotros y ayudarnos a aquietar esos temores vanos hacia la muerte. Bien, pues me gustaría finalizar con un filósofo más contemporáneo, pues siempre estuve dando lata con los filósofos helenistas. Me gusta mucho sacarlos del baúl y rescatarlos y ver todo lo que tienen que ofrecernos. No por ser antiguo es vetusto, no por ser antiguo es anticuado, ni falto de vigencia. Me parece que es una tendencia contemporánea volver hacia la filosofía antigua, pero merecemos también escuchar la idea de otros filósofos. Y ahora me gustaría hablar del filósofo alemán Martin Heidegger, quizá el más brillante de los filósofos de nuestro siglo. Me gustaría empezar con esto que se representa a él como el pensamiento sobre la muerte, pero tiene que ver también sobre la cotidianidad del ser humano. Heidegger, en su libro Ser y Tiempo, hace lo que él llama una exégesis existencial del ser ahí, una especie de análisis ontológico de lo que significa ser humano, un análisis cotidiano de lo que supone existir como humano. Y en este análisis se da cuenta que en esta interrogación sobre la muerte se hace patente una fuga. Nosotros nos fugamos de esa pregunta, nos fugamos y nos refugiamos en el anonimato impersonal de la masa, nos refugiamos en las preguntas que ya han sido respondidas, nos refugiamos en eso que se piensa, en eso que se dice, en eso que se habla acerca del morir, y por eso tenemos una respuesta siempre ya precargada, que generalmente es consolatoria. Ya vamos ahí a la idea católica del morir, nos vamos a la idea budista del morir, nos vamos a la idea común del morir y nos sentimos a gusto y tranquilos porque ya está esa pregunta respondida. En esta fuga se hace patente nuestro estado de caídos, de arrojados a la responsabilidad de nuestra existencia y a que nos vaya nuestro ser en nuestro propio ser. Estamos arrojados a la vida, nadie pidió vivir, pero estás obligado a hacerte cargo de tu existencia y a hacerte cargo de las preguntas que te atormentan, como lo puede ser el temor a la muerte. En ese sentido se hace patente otra cosa, dice Heidegger, y es que vivimos en un estado de inautenticidad. Como nos refugiamos en el pensamiento común, en lo que se dice, en lo que se hace, lo que Heidegger llama el uno, que se expresa cuando decimos, a uno le hace mucha ilusión que a su hija le hagan sus 15 años, ¿no? Cuando hablamos del uno en este sentido, no estamos hablando de nadie en particular, sino de todos y de ninguno. Es un uno al que apelamos como una especie de conciencia colectiva, si se quieren otros términos, pero que lo hacemos de manera arrojada, de manera yecta, de manera inconsciente, si se quiere. En ese sentido se hace patente que vivimos en un estado de inautenticidad, que no nos hemos hecho dueños de nosotros mismos. Lo único que nos puede hacer dueño de nosotros mismos, dice Heidegger, es correr al encuentro con la pregunta, y correr al encuentro genuinamente con la pregunta que es lo que supone la muerte para el ser humano. ¿Qué experimentamos? Dice Heidegger cuando nos preguntamos la muerte. ¿Experimentamos miedo? Parece que no. El miedo tiene que ver, desde su perspectiva, está siempre referido a objetos materiales, a algo que tenga cierta tangibilidad. Te da miedo la enfermedad, te da miedo que te vayan a golpear, te da miedo terminar con tu relación. Hay otro estado de ánimo que revela esta estructura existencial del hombre, que es la angustia. Es un concepto bastante obtuso, bastante difícil tal vez de traducir un café, pero lo voy a tratar de campechanear acá. En la angustia, dice Heidegger, el mundo tiene el carácter de una absoluta insignificatividad. Si alguna vez han experimentado esto pero que se siente hasta los huesos, de decir, la vida no tiene ningún sentido y nada de lo que haga va a llenar de sentido a la existencia, tal vez estemos cerca de la angustia. Si han sentido ese vórtice parándose en el filo de la existencia y diciendo, ¿qué sentido tiene esto? Si el mundo se les ha vuelto inhóspito,
si ya no se han sentido, si se han llegado a sentir como no en su casa, en este planeta, han experimentado la angustia de estar vivos y la angustia que supone el existir. En esta angustia se hace patente que somos seres para la muerte, se hace patente nuestra finitud, se hace patente que nos vamos a morir. ¿Cuál es la forma de zafarse de este estado de inautenticidad? Y no necesariamente zafarse de la angustia, sino de utilizarla o darse cuenta que a través de este canal emocional, nos podemos dar cuenta que nos hemos estado fugando de la pregunta por lo que supone existir, cómo volver a retomar o tomar la vida en nuestras manos a través de este estado emocional. Dice Heidegger, la única forma es correr al encuentro con la muerte. Es comportarse como si supiéramos que de verdad nos vamos a morir. Es hacerse estas preguntas pero en serio. ¿Y qué significa correr al encuentro con la muerte? ¿Qué significa hacerse dueño de la posibilidad más certera del ser humano? Bueno, significa reconocerla como el poder ser más peculiar. Morir para Heidegger es ya no poder ser más, ya no poder ser ahí, como lo dice él, ya no poder existir, ya no tener experiencias. En este sentido, la muerte es el poder ser más peculiar porque nos singulariza. Nadie puede tomar mi muerte en sus manos, nadie se puede hacer cargo de mi muerte, es algo que tengo que experimentar yo. Nosotros no experimentamos la muerte, sino que nos limitamos a estar cerca cuando ocurre, cuando muere fulano, cuando muere sultano, pero nunca experimentamos la muerte en cuanto tal. En ese sentido, lo primero que hay que reconocer es que es la posibilidad más peculiar. También es una posibilidad irreferente, porque no tenemos nada que referirla. Como les decía, nunca experimentamos la muerte. No se parece a ninguna otra cosa frente a la que estemos en el mundo. Y por último, reconocerla como la posibilidad más irrebasable, como algo a lo que ya no se puede pasar después de. Incluso si ocurre algo después de la muerte, reconocerla como la posibilidad irrebasable y decir ya no hay nada más después de la muerte, me hace comenzar a vivir una especie de estado de autenticidad en el que me hago dueño de mí mismo y reconozco que esa es la última de mis posibilidades. La única forma de vivir de modo auténtico, dice Heidegger, es reconociendo estas cosas y correr al encuentro con la muerte, aceptando que nadie la va a tomar por mí, que no se parece a ninguna otra cosa de las que haya experimentado y que después de ella no hay nada. Esta es la única forma de vivir de manera auténtica y de ganarse a sí mismo, de hacerse dueño de uno mismo. A mí me gustaría traslapar esta reflexión y preguntarnos o convertir en materia cotidiana la pregunta: ¿qué pasaría si de verdad comprendiéramos que nos vamos a morir? La respuesta es personal y me parece que no se puede compartir en el sentido de dar una receta y decir, mira, el hombre cuando se da cuenta de que se va a morir empieza a tener estos cambios. No, parece que haría un efecto diferente en cada uno de nosotros, pero me parece legítima y me parece necesaria la pregunta por la muerte, y no como algo triste o luctuoso, sino como la posibilidad de reconocer la existencia como otra cosa, de dejar de darla por sentado. ¿Qué pasaría si de verdad entendiéramos esto? No si nos atormentáramos por la muerte, sino de verdad comprendiéramos que de verdad vamos a morir. No lo sé, daríamos lugar a una estrella seguramente, cambiaríamos por completo nuestros hábitos, dejaríamos de arrastrar con cosas propias de la mundanidad del mundo. Y quién sabe, igual y en este sentido la filosofía sí puede servir de algo y nos puede transformar por completo la existencia o salvar la vida. No necesariamente es una productora de angustias, sino que, como he intentado mostrar en estos programas, sirve también para que la vida sea una carga un poco menos pesada. Bueno, me gustaría despedirme después de esta exposición a caballo, de esta exposición rápida y somera de algunas experiencias sobre la muerte y que han dicho algunos filósofos. Lo bueno es que está todo en tape, así que se puede revisar. Me gustaría agradecer otra vez a todo el equipo que ha estado detrás de la realización de estos programas, que lo han hecho de la manera más loable que se puede hacer, y agradecer muchísimo también a los que están escuchándonos, a esos 6 o 7 radioescuchas que estuvieron siempre pendientes de estas emisiones. Bueno, pedir perdón por todos los anacronismos y por todas las tonterías que se dijeron acá, y agradecer otra vez por darse la oportunidad y el espacio para tomarse un café y hablar de filosofía un ratito. Nos vemos cuando nos veamos. Hasta la próxima.
Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que